Estudiantes del grado 10 del Colegio Mixto Santísima Trinidad. Voy a resolverles un taller de estática, de física, para que lo tengan como refuerzo para su preparación para la elaboración. El primero dice, ¿en qué relación se deben encontrar las masas de los cuerpos M1 y M2 para que el sistema mostrado en la figura se encuentre en equilibrio? Y me están diciendo aquí que no hay rozamiento. Pero lo primero que debemos hacer es ubicar todas las fuerzas, ¿sí?, en cada uno de los cuerpos. Entonces, la más importante, aquí por ejemplo tenemos la normal del cuerpo 1 porque está apoyado, la normal del cuerpo 2 también porque está apoyado, el peso del cuerpo que siempre va dirigido hasta hacia abajo, M1G, ese se descompone en dos, uno que se va a llamar M1G coseno y el otro M1C seno 37, que lo estoy señalando aquí. La normal 2 porque también está apoyado, el peso del cuerpo dirigido hacia abajo, el peso del cuerpo 2, M2G, se descompone en dos, uno hacia este lado que se va a llamar M2G coseno de 53 y el de acá que se va a llamar M2G seno de 53. Entonces recordemos que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración, pero como está en reposo, la aceleración es cero, por lo tanto la fuerza resultante es igual a cero. Y tengamos en cuenta que estamos aplicando la teoría de las fuerzas a favor y fuerzas en contra. Entonces fuerzas a favor y fuerzas en contra es igual a cero. Despejando aquí tenemos que las fuerzas a favor entonces serán igual a las fuerzas en contra. Si miramos la fuerza a favor como la de M1 G seno 37 y la en contra entonces sería M2 seno 37. Entonces por lo tanto aquí tenemos que M1 G seno de 37 es igual a M2 seno 37. Se cancela la gravedad y tengo que M1 por seno 37, que vale 0,6 utilizando su calculadora, es igual a M2 por seno 53, que al hacer la calculadora me daría 0,8. Pasamos M2 a dividir y pasamos 0,6 a dividir, entonces nos queda que M1 sobre 2 es igual a 0,8 sobre 0,6. Recuerda que 0,8 es igual a 8 por 10 a la menos 1 y 0,6, 6 por 10 a la menos 1. Cancelamos 10 a la menos 1, me queda 8 sextos y simplificamos, me da 4 tercios, que corresponde a la respuesta A. La respuesta A. Listo. Vámonos para el segundo problema. Dice, si en un tubo se prolonga el mango de una llave hasta 3 veces su longitud, ¿cuánto aumentará el momento de fuerza o torque con la misma fuerza aplicada? Entonces, si la fuerza permanece constante, entonces al pasar esto a dividir me queda que el torque sobre la distancia al punto de rotación es F y la fuerza constante, entonces son directamente proporcionales, que a medida que aumenta la distancia aumenta el torque. Por lo tanto, si la distancia aumenta 3 veces, ¿sí?, entonces el torque también aumentará 3 veces, que sería en este caso la respuesta B. Ahora me dice acá el siguiente, dice que las preguntas 3 a 5 se responden de acuerdo con la siguiente información. Entonces tenemos una barra que está sometida a 3 fuerzas, una fuerza hacia arriba 120 y 2 fuerzas hacia abajo, una de 90 y una doble que no conocemos. La longitud de la barra es 8 metros, la fuerza 90 está a una distancia X del punto de rotación y doble está a una distancia del punto Y, a una distancia Y del eje de rotación. Dice el valor de W para que el sistema se mantenga horizontal es D. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos fuerza, suma de fuerzas igual a 0. Entonces, en este caso verticales. Entonces, 120 positivo menos 90 negativo menos W positivo, esto es igual a 0. Aquí lo tenemos. Igual a 0. Despejando W, este W lo pasamos al otro lado, entonces me quedaría que W es igual a 120 menos 90. Entonces aquí tenemos, hacemos la operación, entonces W me va a dar 30 newton. ¿Listo? 30 newton. Listo. El cuarto punto dice, el mismo problema, dice que si el valor del torque con respecto a O es de 180 newton por metro, entonces, ¿cuál es el valor de X? Entonces ya me están diciendo que, y como está en equilibrio, pues decimos que torques a favor serán igual a los torques en contra. Y aquí están suponiendo que la barra no tiene peso, entonces tenemos 90 positivo por X es igual a W por la distancia que es Y también. O, como me están dando que el torque es 180 metros, entonces yo solamente digo 90 por X me da 180. Despejo el valor de X, entonces 90 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, por lo tanto, cancelo los metros, 180 de 90 me da 2 metros.
Ahora me dicen que si el peso WS corre hacia la fuerza de 2 metros, hacia la fuerza, o sea que lo trasladamos hacia 2 metros, entonces fíjense que si X vale 2 metros, la distancia Y vale 6. Al correrlo me quedaría a una distancia W del punto de relación de 4 metros. Entonces usted aplica el torque W por 4 metros, me da igual a 180, porque el torque se mantiene, despeja, W es igual a 180 sobre 4 y me daría 45. Como vimos acá arriba, el W nos dio 30 y ahora nos va a dar 45, quiere decir que al reducir la distancia, el valor aumenta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Habría que agregarle a 30, habría que agregarle 15 newton para que me quede 45. Ahora tenemos esas preguntas de las 6 a la 8 corresponden a un taller de investigación que le coloqué sobre palancas de primer género, segundo género. Entonces ustedes lo van a leer ahí y van a resolver las preguntas 6, 7 y 8. Entonces las leen, ¿sí? Les dejo un pequeño espacio para que las lean y las resuelven. Eso se los dejo para su investigación. Las preguntas 9 a 11 se responden de acuerdo con la siguiente información. Entonces nos dice que un obrero necesita subir una caja con material para una construcción que se encuentra a cierta altura, a esta altura, por medio de una plataforma. Esta es la plataforma. La arrastra hacia arriba por medio de una cuerda. Entonces él está hablando aquí con la cuerda. Dice, si la caja sube con velocidad constante, la rampa está inclinada a un ángulo θ y el coeficiente de rozamiento es μ, como se puede observar en esta figura. Dice, la fuerza paralela al plano inclinado corresponde. Entonces aquí más abajo tenemos la figura con sus fuerzas. Entonces tenemos la normal, hacia acá la tensión, hacia acá la fuerza de rozamiento, el peso hacia abajo, pero el peso se descompone en dos, esta que va a ser mg coseno y esta mg seno. Entonces las fuerzas paralelas, ¿cuáles son? La tensión, la fuerza de rozamiento y mg seno. Entonces, vamos a las respuestas. Entonces, esta sería la respuesta de la tensión, mg seno y la fuerza de rozamiento. Décimo, dice la fuerza que está en la misma dirección de la normal, ¿sí? Pero en sentido contrario. Entonces, ¿cuál es? Entonces sería, mire, esta es la normal y esta es la que está en la misma dirección, pero en sentido contrario, que sería mg cos. Entonces van arribita y la respuesta sería la respuesta C. Dice, el valor de la tensión es, entonces aplican como se está moviendo con velocidad constante, se aplica lo mismo, fuerza resultante igual a 0. Entonces tenemos fuerza a favor, que la tensión debe ser igual a fuerzas en contra. Entonces la fuerza en contra son F ROS, que es igual a μ por la normal, o μ por mg por coseno, y mg coseno. Entonces esta es la fuerza a favor porque están subiendo la plataforma, y estas son en contra, ¿sí? Entonces por lo tanto, el valor de tensión será igual a la fuerza de rozamiento, que es μ por n, más mg, a la fuerza de rozamiento, que es μ por n, más mg seno de θ. ¿Listo? Las preguntas 13 y 14 se responden con la siguiente información que está aquí en esta figura. Debes hacer cuenta que aquí hay un cuerpo, ¿sí? Se está aplicando F1, F2, F3, o un ejemplo, esta es una barra, ¿sí? Bien, entonces dice, y tenemos una distancia, mire, esta está aquí 3 metros, y esto pues por Pitágoras se puede hallar, daría 3 al cuadrado más 4 cuadrados, daría 5 metros. Dice, el momento de fuerza de F1 con respecto a O, F1 con respecto a O, mire, está aplicada en la misma dirección de la distancia, por lo tanto no está formando ningún ángulo, y como torque es igual a fuerza por seno por la distancia, y el seno de 0 es 0, por lo tanto no está ejerciendo torque esa fuerza, entonces la respuesta es la A. El momento de fuerza de F2 con respecto a O, F2, entonces si miramos va a ejercer un torque positivo, pero aquí pues no me están colocando el signo, solamente que me haya el torque. Entonces, como usted ubicar esta fuerza, ubicarla acá, y si la ubica acá es como estar perpendicular aquí a esta distancia, por lo tanto entonces el ángulo es de 90 grados y se convierte el torque en fuerza por distancia, 10 por 3, 30 newton. Entonces sería la respuesta B para la 3, ¿sí? Para la 14, la magnitud del momento de la fuerza 3 es lo mismo, aquí puede ser un torque negativo,
¿sí? Entonces, pero este F3 como colocarlo aquí abajito, entonces queda perpendicular a esta distancia, entonces sería F3 que vale 15 por 4 me daría 60 newton por metro. Dice las preguntas 15 y 16 se resuelven de acuerdo a la información suministrada en la siguiente figura. Entonces tenemos dos barras, un peso doble colgando aquí, un peso de 12 newton colgando aquí. Dice, si los brazos, y aquí tenemos que tienen igual longitud los brazos, pero esta está ubicada a 4 metros con respecto a O. Dice, si los brazos AO y OB, que son estos, o sea, las palancas, son de peso especial, es decir, que no tienen peso, el peso doble es, entonces mira, aplica torque positivo igual al torque negativo. Torque positivo que es W por 4 y torque negativo 12 por 5. Entonces W por 4 es igual a 12 por 5. Entonces despejamos W, 12 por 5 me da 60 y el 4 pasa a dividir y me daría 15 newton. Bien, la 16 me dice, si se consideran los pesos de los brazos, esto, que entonces el peso se coloca en el centro y en el centro, ¿sí? Entonces ahora me preguntan, y que son iguales a 8 newton, ¿sí? Entonces, ¿cuál será ahora el peso W? Entonces, aquí más abajito sacamos los triángulos para hallar el ángulo primero, cuando está la barra completa la distancia. Entonces, coseno de teta es igual a 4 quintos, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y como aquí hay que trazar el peso acá, ¿sí? Entonces bajamos aquí, formamos un triángulo pequeño y es el mismo ángulo. Entonces hallamos la distancia que es como colocaríamos este peso aquí abajito, esta distancia X. Entonces la distancia X la hallamos y entonces nos da, mire, coseno de teta es igual a X sobre 2.5. Despejando X me daría 2.5 por coseno de teta, pero ya como conocemos aquí coseno de teta que vale 4 quintos, entonces 2.5 por 4 quintos y me daría 2 metros. Entonces empezaríamos a aplicar aquí, W por 4, ¿por qué? Porque si usted mira aquí la barra, usted mire, W por 4. Ahora tenemos aquí 8 por esta distancia que es 2, ¿sí? Por 2, ¿sí? Y hay aquí 8, sería por 2.5, entonces W por 4 más 8 por 2 debe ser igual a 8 por 2.5 más 12 por 5. Entonces aquí tenemos, mire, W por 4 más 8 por 2 es igual a esto. Hacemos operaciones, ¿sí? Pasamos miren que está positivo, al otro lado negativo. Entonces hacemos las operaciones, ¿sí? Toda esta situación nos dio 64 newton por metro, ¿sí? Este 4 está multiplicando para salir, entonces me daría 16 newton. Espero que con esta explicación usted se pueda preparar para la evaluación en la próxima clase y pueda entender fácilmente la teoría de la estática de la primera y segunda condición de equilibrio. Entonces esperamos que repase de nuevo el video, ¿sí? Y realice otros ejercicios para que usted pueda reforzar su oración, y le recomiendo que realice los problemas que hemos hecho durante las clases.